Buenas tardes, yo soy Diana de la Cruz, soy residente de medicina familiar de primer año. En coordinación con el doctor Nolasco les voy a hablar sobre el tema de fracturas. Este tema es amplio, por lo que vamos a hablar de lo que son sus generalidades. Como objetivos de esta presentación, pues vamos a tener que pues se va a definir qué son las fracturas. Vamos a identificar las diferentes clasificaciones y las manifestaciones clínicas que se pueden presentar y conocer y dar como tal las posibles terapéuticas que se puedan emplear. Como tal, la definición de fractura, pues la fractura puede definirse como una interrupción en la solución de continuidad, ya sea ósea o cartilaginosa, y pues esta se va a producir como consecuencia de un traumatismo único y que pues este traumatismo va a sobrepasar o superar la fuerza o el soporte que tiene el hueso sano, aunque pues puede ser consecuencia de otra situación que pues se las voy a mencionar en diapositivas más adelante. Dentro de la epidemiología, pues aquí vamos a tener dos picos donde se presenta o es más frecuente en lo que es la edad adulta y pues en los jóvenes. En la edad adulta se dice que uno de cada 12 mujeres y uno de cada 20 hombres de 50 años pues va a sufrir una fractura principalmente de cadera secundaria a osteoporosis. Y en los jóvenes por pues las actividades extremas que realizan y también aquí se ve involucrado los accidentes de tránsito. Es más frecuente en las extremidades superiores, en la cadera y pues igual a nivel de tobillo y va a ser menos frecuente en los niños y debido a que pues ellos tienen mayor flexibilidad y pues mayor grosor y esto va a favorecer también que en los niños tengan una mejor consolidación y una mayor recuperación. Las fracturas pues no solo son importantes porque generan algún tipo de alteración en la funcionalidad, sino porque pues es la causa principal de daños perdidos, laborales perdidos por algún tipo de discapacidad. Y como ya les habían dicho, principalmente se generan por caídas y accidentes y dentro de los principales pues son accidentes de tránsito. Su incidencia y pues como tal es multifactorial y aquí depende mucho de los factores asociados como lo que es la edad, el género, las enfermedades o comorbilidades asociadas. Se clasifica de varias maneras. Según su etiología, se pueden dividir en tres tipos. En fracturas habituales, esta principalmente o su factor principal, pues es un único traumatismo que pues va a ser violento y va a ocasionar o desencadenar pues como tal la fractura. Fracturas patológicas, estas generalmente se dan por una debilidad ósea, como les comentaba, pues es más frecuente estas en la edad adulta y las fracturas por estrés. Estas pues son secundarias o son el resultado de pues fuerzas que son de repetición o esfuerzos mecánicos que son repetidos y esto pues van a condicionar a la larga pues que se produzca una fractura. Por su mecanismo de producción puede ser de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, pues son las producidas en el lugar donde se recibió el impacto de la fuerza responsable y en manera indirecta, pues que se va a producir a distancia de donde se produjo el traumatismo. También dentro de la subclasificación de manera indirecta, hay otras clasificación que es por compresión o rodete. Aquí en estas clasificaciones es dependiendo hacia dónde va la fuerza o en qué dirección. En el de compresión, pues van a haber dos fuerzas que van a ir en la misma dirección, pero en sentido opuesto y van a converger hacia el hueso. Generalmente este tipo de fracturas se ven frecuentemente a nivel vertebral. Aquí les puse una imagen que más o menos explica cómo es o en qué sentido o dirección van. Por flexión, esta es por flexión, pues la fuerza va en dirección perpendicular al eje mayor de lo que es el hueso, mientras el otro se encuentra fijo en su extremo.
Y ya las de por tracción, vamos a tener que estas se producen por acción de dos fuerzas que igual van en la misma dirección, pero pues van en sentido opuesto. Y estas son las conocidas como por arrancamiento o ambulsión. Y pues igual les puse una imagen. Literalmente es como si se hubiera arrancado una parte de lo que es el hueso. Hay otra que es por sillamiento o por torsión. La primera, pues el hueso es sometido a una fuerza que va en dirección paralela, pero pues en sentido opuesto, ocasionando pues una fractura, pero esta fractura la característica que es más horizontal. Y la de torsión, aquí pues es ocasionada por un movimiento de rotación sobre lo que es el eje del propio hueso, y pues aquí el trazo se le conoce como trazo espiroide. Aquí igual les puse algunas imágenes, como se ven en la primera, pues su trazo es más horizontal, y en la segunda, pues el trazo es ocasionado por esa torsión que se da. También hay otra clasificación, según la afectación de las partes blandas, se va a dividir en abierta y cerrada. Este es importante porque van dependiendo de si sea abierta o sea cerrada, pues va a ocasionar una reducción en el proceso como tal de consolidación, va a haber un mayor riesgo de infección o modifica la terapéutica que se va a dar, sobre todo en aquellas que son abiertas. Hay algunos criterios o como tal unas escalas que ayudan a valorar qué tipo de grado tiene estas dos clasificaciones. En las abiertas se clasifican de tipo 1, 2 y 3, y el 3 se divide en ABC y ABC. En la tipo 1, pues aquí valoran el tamaño o la dimensión de la herida. Aquí el tipo 1 debe ser menor de 1 centímetro. Generalmente hasta esas heridas se ven limpias y pues no hay un daño mínimo. Y en el tipo 2, pues ya el diámetro va a ser de 1 a 10 centímetros. Ya puede haber un riesgo de contaminación, y pues la afectación a las partes blandas va a ser moderado y también puede ocasionar daño muscular. Y ya una tipo 3 pues ya es cuando la herida es mayor de 10 centímetros y pues pueda incluso afectar ocasionar una lesión vascular. Y aquí la característica del daño a lo que es el hueso es que generalmente ya son fracturas que son conminutas, o sea que son más de un trazo. Y ya en las cerradas igual se clasifican o por grados en 0, 1, 2 y 3, igual por la lesión que ocasionan a las partes blandas, pero aquí se introduce el tipo de mecanismo que es el que les mencionaba anteriormente, que puede ser directo o indirecto. Y pues igual si el hueso se encuentra desplazado o no hay o como tal no hay desplazamiento, o si realmente este desplazamiento es intenso, y también si esta fractura es conminuta. Ya un grado 3 pues es cuando es un traumatismo directo, que es de alta energía, que ocasiona un desplazamiento que es severo, y pues igual que la fractura no solo ocasiona un trazo, sino múltiples trazos. Y pues vamos a tener que, según la interrupción de lo que es el hueso, pues se van a dividir en incompletas y completas. Las incompletas, pues vamos a tener que estas son las que no abarcan la totalidad de lo que es el espesor del hueso. Aquí dentro de estas se pueden dividir o encontrar las fisuras, las fracturas de tallo verde y las fracturas de caña de bambú o fracturas en torus. Pues las fisuras que solamente afectan o dañan una parte del espesor. Las de tallo verde, pues son, como su nombre los dice, como si fuera una rama que solamente se le jala o se desprende una partecita. Y aquí generalmente son más frecuentes las últimas dos en los niños, y pues son las que mejor consolidación o mejor pronóstico tienen. Y ya las fracturas completas, pues son aquellas en las que todo el espesor, o sea, abarcan todo el espesor del hueso, y pues estas se pueden dividir en completas simples, con desplazamiento o ya como tal con minuta. Las simples, pues que solamente es un trazo, pero pues está o abarca todo el espesor del hueso. Con desplazamiento que no solamente es completo, sino que ocasiona que el hueso se vea desplazado. Y la conminuta, pues en las que no solo es un trazo, sino son múltiples trazos.
Y pues aquí les puse una imagen donde se ve una fractura transversal, una fractura oblicua en forma de espiral, hay una que se le llama en forma de alas de mariposa y la conminuta, como se dan cuenta, se ven múltiples trazos. También se dividen en estables e inestables. Esta clasificación es importante porque pues va a ayudar a que se establezca un tipo de tratamiento. Por lo regular, aquellas que son inestables, generalmente pues su tratamiento es quirúrgico y no solo se hace una intervención, sino se pueden realizar o requerir más de una intervención. Y pues generalmente estas sí pueden llegar a ocasionar alguna secuela a nivel de, pues, de la extremidad que esté afectada. Las estables pues son las que no tienen tendencia a desplazarse tras conseguir pues una reducción y aquí su trazo ya sea transversal o oblicuo pues es menor de 45 grados. En las inestables, aquí estas tienden a desplazarse aunque ya se haya hecho la reducción y aquí pues el trazo es mayor a 45 grados. Y pues igual les puse algunas imágenes de cómo se ven una estable y una inestable. Y como se dan cuenta, las inestables pues son las que tienen más, más trazos. Y pues según su localización anatómica puede ser que del hueso esté dañado en la epífisis, en la metáfisis o en la diáfisis. Esta clasificación es importante porque hay otra clasificación que utiliza esta para que pueda dividir o dar un estado de gravedad de la fractura, que es la clasificación AO, que esa pues estimula no solo la gravedad, sino también qué tipo de tratamiento se le puede otorgar y el pronóstico. Para hacer esa clasificación, hay que identificar qué hueso es el que está afectado. Se utilizan aquí los huesos largos, está el húmero, el cúbito, el radio, el fémur, la tibia y el peroné. Posteriormente, hay que identificar qué parte del hueso es la que está afectada, la parte proximal, distal o media o diaficiaria. Y ya dependiendo de esto se divide en tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A, pues que es una fractura extraarticular, la tipo B, que es una fractura articular parcial, y la tipo C, que es ya una fractura completa. Y pues si es afecta la parte media o diaficiaria, pues igual se divide si es simple, cuña o ya es una compleja. Y ya teniendo una vez estas clasificaciones o identificando qué parte del hueso es la que está afectada, se va a dividir en A, B y C. Generalmente pues ya la tipo C es la que tiene mayor gravedad y pues mayor complicación. Pues dentro de las manifestaciones clínicas se pueden presentar diferentes tipos de manifestaciones clínicas porque todo va a depender qué tipo de fractura fue la que ocurrió, el mecanismo por el cual ocurrió, o si es única o si es múltiple. Generalmente, pues de manera inicial se genera una respuesta inflamatoria donde va a haber dolor, va a haber tumefacción, y en algunas ocasiones puede acompañarse de deformidad. Ya dependiendo de cómo sea la fractura, pues vamos a tener que puede generar alguna discapacidad funcional de la articulación o como tal la extremidad que fue afectada. Es importante en la exploración física identificar todas estas características y también, pues, como vimos, algunas pueden ser más severas y ocasionar lesión vascular. Entonces hay que, en la exploración física, investigar todos estos datos y, pues, obviamente en el interrogatorio preguntar todos aquellos antecedentes que se presenten o también la forma en la que se ocurrió el traumatismo o lo que desencadenó la fractura. Ya como tal, pues para el diagnóstico, pues una vez que hicimos nuestra exploración clínica y lo que pues realizamos nuestro interrogatorio y en busca pues de antecedentes o factores que puedan ocasionar alguna complicación, pues podemos apoyarnos de estudios como lo que es la radiografía. Aquí los estudios radiológicos, pues vamos a tener que pues hay diferentes proyecciones, pueden ser AP o lateral, pueden abarcar solo la parte proximal o la parte distal y también pueden ser unilaterales o bilaterales, pero todo va a depender de lo que nos arroje nuestra exploración física y también cómo haya ocurrido el accidente o cómo haya ocurrido la fractura como tal.
Ya una vez que se realizó eso, pues también tenemos que identificar los factores que puedan ser favorables o desfavorables para que se pueda dar un tratamiento, incluso para el pronóstico del paciente. Aquí dentro de los favorables, pues como les mencionaba, en los niños pues es más, más favorable porque pues hay una mejor consolidación. Aquí igual interviene qué tipo de energía o con qué energía fue el traumatismo, el mecanismo, si fue indirecto o directo, si hay algún desplazamiento o no del hueso, o también si fue solo un trazo o fueron múltiples trazos. Y pues todo esto es importante porque intervienen en el proceso de consolidación. Les voy a hablar un poco cómo se produce este proceso porque es importante porque nos ayuda a estimar el tiempo en el que pues una fractura como tal va a consolidar y llevar a cabo todo este proceso. Vamos a tener que pues las fracturas pues la consolidación puede producirse de manera directa o de manera indirecta. La de manera directa o también llamada cortical o primaria, pues esta se va a producir cuando ya se redujo anatómicamente los fragmentos que fueron, se perdieron la continuidad y pues hay una ausencia prácticamente completa del movimiento, o sea que ya se colocó algún instrumento para que pues se inmovilizara. Y la indirecta, pues es que esta es un poco más compleja porque la estabilización se llevó a cabo por después de una cirugía y pues igual va a haber inmovilización de esa extremidad, pero pues aquí es cuando ya se producen, por ejemplo, o la inmovilización se dio por fijadores externos o algún otro instrumento. Como paso número uno, primero va a ocurrir lo que es el impacto y la formación del hematoma. Se va a formar o se va a como tal dar el hematoma en lo que es la zona donde se ocurrió la fractura. Esto va a ocasionar que se inicie una o señales o una cascada de diferentes eventos que van a desencadenar la consolidación. Como primero, pues se van a las plaquetas se van a ir agregando a lo que es el hematoma y se van a liberar varios tipos de interleucinas, entre ellas la interleucina tipo 1 y tipo 6 y algunos factores transformadores de crecimiento. Una vez que se hizo eso, pues ya posterior a ello va a ir la formación del callo. La formación del callo puede ser formación del callo blando o formación del callo duro. Aquí pues va a intervenir lo que es la presencia de lo que es la tensión de oxígeno. Y pues vamos a tener que en la zona central, pues vamos a tener que aquí pues se va a formar lo que es el, el callo blando. Aquí pues va a existir hipoxia y pues va a verse la presencia del tipo de colágeno tipo 2 y la proliferación de condroblastos. Ya en lo que es la zona periférica, que es la que va junto al periósteo, pues vamos a tener que aquí ya hay más tensión de oxígeno y pues va a ocasionar que se forme lo que es el callo duro y aquí lo que va a predominar pues vamos a tener que es el colágeno tipo 1 y los osteoblastos. Ya pues el callo blando a continuación pues se va a producir, se va a osificar y pues va a formar un cartílago similar a lo que es el del crecimiento de los niños. Ya posteriormente, pues va a haber como tal ya la osificación completa del callo. Generalmente se dan a las 2 semanas de la fractura. Aquí ya los condrocitos dejan de proliferar y se forman condrocitos hipertróficos. Ya que se formó eso, pues se empiezan a liberar las llamadas vesículas de matriz y pues estas van a formar como tal ya la matriz cartilaginosa y pues van a liberar fosfatos como tal para que pueda precipitarse el calcio y pues como tal formar los condrocitos hipertróficos y pues ya una vez que se calcificó o que este cartílago nuevo que se formó se calcificó, pues vamos a tener que ya va a ocasionar la invasión por vasos sanguíneos acompañado también de lo que son los condroblastos y osteoclastos, y pues se van a dirigir a este cartílago que ya fue calcificado, y pues ya vamos a tener que, ya se va a formar como tal el hueso nuevo. Ya una vez que sucedió esta formación,
de lo que es o transformación del hueso inmaduro al hueso nuevo, pues vamos a tener que aquí ya va a haber una orientación irregular. Este hueso pues va a seguir progresando hasta transformarse en un hueso maduro mediante pues una remodelación. O sea, ya se formó el hueso nuevo, pero este hueso pues tiene orientación irregular. Ya una vez que sucedió eso, pues tiene que haber una remodelación para que como tal se produzca ya completamente la consolidación. Aquí es importante porque si existen factores que puedan ocasionar que no se dé por completo esta consolidación o aquellos factores que ocasionen que no se esté como tal estable esa articulación o como lo vemos en la consulta, aquellos pacientes que tienen férula o yeso y aún así siguen apoyando la extremidad, pues pueden ocasionar que todas estos procesos pues se vean interrumpidos y como tal no se ocasione una completa consolidación y pues a la vez ocasione alteraciones en la funcionalidad de la extremidad. Dentro de estos factores que promueven la consolidación, pues son la hormona de crecimiento, la insulina, las hormonas tiroideas, las vitaminas A y D y algunos factores de crecimiento, como los mencionamos, la interleucina 1, interleucina 6, entre otros, y que dificultan principalmente el factor, pues la presencia de diabetes o déficit de alguna hormona de crecimiento o la utilización de algunos tratamientos con corticoides o incluso menciona esta tablita algunos factores físicos como lo que les mencionaba, que realmente no se lleve el reposo que se necesita para que ese proceso pues siga y no se interrumpa. Ya como tal las complicaciones, generalmente las complicaciones se presentan del 1 a 2% en las fracturas que son de tipo cerradas y 30% en las fracturas abiertas. Y pues generalmente estas fracturas pues requieren una hospitalización de largo plazo y una intervención repetida, como les mencionaba en las fracturas conminutas. Aquí pues va a haber más riesgo de infección no solo del hueso, sino de los tejidos blandos o de la articulación, que pues está relacionada a la fractura. También a la larga puede ocasionar pseudoartrosis, artrosis o como tal y una necrosis avascular. Y esto a su vez pues va a imposibilitar que se dé como tal un tratamiento oportuno o adecuado y pues a la larga pues va a ocasionar algún tipo de discapacidad o pues alguna secuela. Por lo tanto, pues el objetivo principal del tratamiento no solo es reparar o como tal nuevamente formar la consolidación de la fractura, sino o recuperar la funcionalidad de lo que es el segmento de lo mayor que se pueda, porque pues como les mencionaba en la epidemiología, muchos años laborales son perdidos por algún tipo de discapacidad y esta secundaria pues algún traumatismo que desencadena pues como tal una fractura. Entonces pues es importante recuperar a lo mayor que se pueda la funcionalidad. Pueden existir tratamientos conservadores, que generalmente sus tratamientos conservadores son dados a aquellos pacientes en los que pues las fracturas no son tan importantes, o sea, son de un solo trazo, no están desplazadas, no son, o no se complicaron con alguna otra, situación adicional. Pues se da o se puede hacer la reducción de esta fractura, se puede ocasionar o como tal, ponerle algún inmovilizador con pues una férula, un yeso, que generalmente el yeso pues es el más característico que se coloca y pues inmovilizar como tal la extremidad. Aquí hay que hacer hincapié a los pacientes que pues realmente no deben de apoyar la extremidad porque pues si no pues pueden interrumpir o hacer que este proceso de consolidación sea o dure más tiempo y pues ocasione secuelas. Y pues ya el tratamiento quirúrgico, pues aquí incluso puede ir desde la colocación de tornillos y placas de manera interna o hasta una fijación externa que pues aún más va a ocasionar más complicaciones o que pues esta consolidación dure más. Entonces eso es lo principal que hay que hacer hincapié en los pacientes y pues como les digo puede haber incluso múltiples artefactos para pues inmovilizarla, pero lo importante pues es que se queden claro pues estas situaciones y pues eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o algún comentario, pues lo pueden dejar en lo que son pues como tal los comentarios y si no es así, pues muchas gracias.